Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta parte del módulo del cuidado y la gestión de los donantes y de los receptores. En este caso vamos ya a hablar un poquito más de lo que pasa directamente con el receptor. Ayer hablábamos ya de todo el cuidado que tenemos como tal con el potencial donante y ya hoy nos corresponde ocuparnos un poco de la familia del donante, del receptor y de cómo es la recuperación y los ejes importantes en la recuperación de ese paciente que recibe ese órgano o ese tejido. Recordemos que hay algunos dentro del protocolo de trasplantes, pues también tenemos los tejidos como el del sanguíneo, la médula ósea. Sin embargo, pues son procedimientos que se hacen al día en las clínicas y en las instituciones prestadoras de servicio. Y en muchas ocasiones pues no ameritan ciertos protocolos o pues minimizamos como tal lo que pues en este caso va a ser correspondiente a la recuperación. Sin embargo, todo paciente, como siempre hemos hecho énfasis, tiene un entorno. Esos entornos son importantes cuidarlos. Son importantes, por más simple que parezca el procedimiento que se va a realizar, se va a generar una respuesta importante en ese receptor y en ese donante. Por ende, son aspectos también muy importantes a tener en cuenta para poder tener un éxito completo, integral en el manejo de estos pacientes. En cuanto a los cuidados generales posoperatorios en la UCI de los receptores de trasplantes, sobre todo en los órganos sólidos, tenemos que encontrarnos con ejes importantes. El primero y el más importante va a ser el manejo del dolor. Resulta de que el dolor, por ser una sensación que se transmite directamente al encéfalo, puede llegar a desencadenar pues reacciones en cascada que pueden aumentar los estados inflamatorios y los estados de estrés, no solamente emocional, sino de estrés físico, y con esto alterar la homeostasis corporal. Por eso se hace tan importante hablar del manejo del dolor en la parte posoperatoria. A nivel abdominal se registra en la literatura que la cirugía con mayor dolor registrado en cuanto a al trasplante y la donación está más o menos relacionada directamente con el trasplante de hígado, teniendo en cuenta el alto tiempo quirúrgico que esto requiere, la manipulación en la cavidad abdominal, la apertura como tal de la cavidad abdominal y todo lo que esto implica.
Durante el tiempo, pues a todos y a muchas personas de pronto se les hace muy fácil decir, pues nada, es una cirugía, dolor, morfina y ya. Resulta de que se ha demostrado que los opioides aumentan el mal pronóstico, sobre todo en los trasplantes. Por ende, cada día usamos menos los opioides en este tema. A veces suelen hacer bloqueos a nivel pues de ramas torácicas, sin embargo, pues eso también tiene una serie de complicaciones asociadas que pues nos ponen también en una encrucijada importante. Es súper importante entender que el manejo del dolor en estos pacientes es bastante complejo, sin embargo se hace muy necesario. De hecho, tenemos que buscar la forma de tener a la mano, de tener sencillamente las combinaciones y siempre prever el umbral máximo y no esperar a que el dolor ya esté presente para llegar a atacarlo, porque pues se ha demostrado también que el manejo del dolor, cuando esperamos a que él llegue al umbral máximo, ya reducirlo es mucho más complejo. Entonces, de las importancias también del dolor, minimizar el estrés fisiológico del paciente y no dejar que se activen esas cascadas proinflamatorias que se pueden llegar a generar secundarios al dolor. Algo súper importante también a tener en cuenta en estos pacientes es que tenemos que prever la nutrición de estos pacientes. Si el paciente está sin vía oral, entonces tenemos que empezar a entender que nuestra paciente va a necesitar una nutrición parenteral, siempre con el manejo interdisciplinario, que sea el departamento de nutrición quien se encargue en este ámbito, porque necesitamos unos niveles de proteínas óptimos que permitan la recuperación del paciente. En la vida diaria, en lo normal, a veces vemos que a las personas de tercera edad les van a hacer una cirugía y los dejamos sin nada vía oral. Y algo pasó y tocó posponer la cirugía. Y el paciente continuó sin nada vía oral. ¿Con qué proteínas, con qué alimento va ese paciente luego a pelear una recuperación? Entonces ahí radicamos la importancia de la nutrición en ese paciente. Un paciente posoperatorio después de un trasplante necesita que en la unidad de cuidados intensivos se priorice su valoración por nutrición y se establezca una forma de nutrición transitoria a su estado de salud, que garantice todos los sustratos necesarios para que esta persona pueda tener una recuperación adecuada. Tenemos que hacer una vigilancia exhaustiva al rechazo agudo del órgano. Estar atentos a todas las respuestas inmunitarias que pueda generar el paciente, a la función como tal de ese órgano nuevo que se acaba de implantar. Ayer hablábamos y yo les decía de lo importante que es empezar a hacer los seguimientos y empezar a hacer las mediciones objetivas con la función del órgano que se está implantando. Y sin embargo, también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ver cómo el resto de órganos están aceptando ese órgano nuevo. Entonces, si yo trasplanté un hígado, no solamente tengo que hacer una función hepática de control, vigilar las transaminasas, no, también tengo que empezar a vigilar, en este caso, cómo se está comportando el riñón a esto, cómo se está comportando a nivel gastrointestinal a esto, porque yo no me puedo fijar solamente en una cosa, porque recordemos que estoy integrando un nuevo integrante a ese equipo y ese integrante tiene alto riesgo de ser rechazado. La vigilancia de la infección. Siempre desde que empezamos a hablar del tema, les hice énfasis de que el paciente que va a ser trasplantado debe entrar en un estado de inmunosupresión. Por ende, ese paciente va a quedar siempre en una ventaja grandísima para que cualquier germen oportunista llegue a él. En el caso del ambiente hospitalario, las klebsielas, las mismas bacterias propias de la flora de la piel, podrían estar afectando como tal a este paciente. Un paciente recién trasplantado que se encuentra en un estado de inmunosupresión severa inducido mediante fármacos para poder acoplar la respuesta inmunitaria del cuerpo y que no nos haga un rechazo agudo. Siempre tenemos que vigilar esos
esos patrones de infecciones, estar muy pendientes de los marcadores infecciosos tempranos a nivel del cuadro hemático de la respuesta leucocitaria, entendiendo la respuesta leucocitaria hasta dónde va a corresponder la respuesta leucocitaria propia de la inflamación y hasta dónde va a empezar a generarse una respuesta leucocitaria secundaria a una infección. Eso es súper importante. Tenemos que hacer esto porque en muchas ocasiones se prefiere hacer una profilaxis de esas infecciones según el estado base de nuestro paciente, el estado nutricional. Entonces, por eso es lo que yo siempre les hago énfasis de mirar nuestro paciente desde un entorno bastante integral. Poder establecer con el equipo multidisciplinario que este paciente tiene un riesgo si vamos a llevar la profilaxis o no, porque también recordemos que nuestros pacientes, y que ahorita estamos apostándole a un uso más racional de los antibióticos y no dar antibióticos profilácticos porque sí, sino pues más guiados. Sin embargo, esta es una muy buena situación para considerar un estado profiláctico teniendo en cuenta el estado de inmunosupresión de los pacientes. En cuanto a la vigilancia cardiovascular, no solamente en los trasplantes donde se involucre como tal el corazón, sino pues en todos, en órdenes generales, entender que este paciente va a necesitar una vigilancia cardiovascular, un monitoreo preciso. Súper importante, ¿por qué? Porque así como en el paciente que hablábamos ayer, que era el que nos iba a entregar los órganos y teníamos que garantizar la perfusión, ahora tenemos un órgano nuevo dentro de nuestro cuerpo, lo cual se le fue conectada cada arteria, cada vena para poder hacer su sistema circulatorio propio y integrarlo en nuestro cuerpo. De esa misma forma hay que vigilar la perfusión sanguínea de ese órgano que pues a largas lo que nos va a hacer es hacer que ese órgano viva y se mantenga vivo dentro de ese receptor. Entonces eso es súper importante, esa vigilancia cardiovascular. En cuanto a la inmunosupresión, pues volvemos a algo súper importante en el paciente, establecer hasta cuándo se va a levantar ese switch de inmunosupresión extrema y cómo se va a ir haciendo de forma gradual según el estado nutricional del paciente, según las condiciones y según la evolución clínica que haya presentado el paciente frente a su trasplante. Eso también tiene mucho que ver con la cantidad del porcentaje de histocompatibilidad que tenga nuestro paciente, y eso siempre va a estar allí el departamento tanto de inmuno como de infectología de la mano para poder trabajar con este paciente. Entonces, una vez más vemos que allí con hacer el explante del paciente no termina este protocolo. Ese protocolo se debe extender hasta la parte donde ya nuestro paciente está totalmente acoplado con su nuevo órgano. Y esa vigilancia es tan importante como la vigilancia previa para preservar los órganos. La vigilancia respiratoria es súper importante. Fue un cuerpo pues que se manipuló, fueron vasos sanguíneos que estuvieron en contacto con látex, que estuvieron en contacto con manipulación. El paciente además está en una unidad de cuidados intensivos, va a estar en un estado pues de quietud absoluta. No sabemos si este paciente pues tiene un estado canceroso o pues cómo está pues todo su puntaje pues para de pronto ganar punticos para hacer un tromboembolismo venoso profundo, que se nos podría complicar con un tromboembolismo pulmonar, lo que nos complicaría totalmente el escenario de nuestro paciente. Entonces siempre todas estas vigilancias se hacen necesarias, las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Recordemos que en este momento quedamos en una encrucijada también porque no nos interesa que nuestro paciente vaya a ser un hematoma interno, por ende la anticoagulación como tal, el manejo de la enoxaparina profiláctica empieza a suspenderse, a sopesarse, a pensarse primero sangrado o no sangrado, y empezamos a darle uso a medidas no farmacológicas como las mecánicas, que pues comprenden el uso de las medidas compresivas y todo lo que esto conlleva, la movilización temprana, pero sin embargo pues tenemos en cuenta que es un paciente en UCI y pues que está bajo los cuidados de UCI y que muy seguramente pues vamos a tener un paciente que está críticamente enfermo. ¿Cuándo le damos de alta a este paciente?
Este paciente sale de la UCI cuando cumple con las condiciones hemodinámicas, físicas de adaptación, tanto de adaptación al medio como la adaptación del órgano. No podemos darle salida a un paciente que pues sencillamente no está haciendo una adaptación completa de su órgano nuevo o tengamos alguna duda. Porque pues es un paciente que al mandarlo de pronto a hospitalización, allí podría hacernos el rechazo propiamente dicho y hacernos una complicación que no nos dé tiempo a mayor cosa. Igual recordemos que si este paciente sale de la UCI debe permanecer por algún tiempo en aislamiento de contacto estricto. Y realmente cuando hablamos de aislamiento de contacto en los ambientes hospitalarios es muy complejo, sobre todo porque los familiares terminar ese protocolo de aislamiento de contacto a veces con los familiares se nos hace muy complejo. A veces el familiar le dice, mira, no lo puedes tocar, tienes que ingresar con bata, tapabocas, gorro, polainas, mientras estés allá adentro, siempre la limpieza de manos, no quitarte el tapabocas, y eso es como si uno le dijera al familiar del paciente, hazlo más rápido, pues porque eso les incomoda, que porque eso les acalora, que porque... En cambio, cuando tenemos ese paciente en unidad de cuidados intensivos, la visita se limita a 1 hora, ¿cierto? Entonces, y esa hora están sobre vigilancia del personal de la unidad de cuidados intensivos. Y los protocolos se tienen que llevar a cabo sí o si no se sacan de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, siempre es como de mi preferencia que el paciente que está en esos estados, si está en la posibilidad de que permanezca en la unidad de cuidados intensivos, pues sería como lo mejor. Este paciente para salir de la unidad de cuidados intensivos debe estar hemodinámicamente estable, respiratoriamente debe estar estable, con buenos patrones respiratorios, sin ningún tipo de afección. A nivel infeccioso, los reactantes de fase aguda deben estar negativos. Y pues obviamente sin ningún signo de infección local o generalizada. Es súper importante en la vigilancia de UCI y que nunca se pase los marcadores de una sepsis temprana, estar muy pendientes en la vigilancia del marcador de sepsis temprana, porque este paciente recién trasplantado, si llegara a entrar en sepsis, su respuesta como tal al proceso inflamatorio sistémico debe ser mucho más agresiva, además porque es un paciente que está en inmunosupresión. Entonces es como lo de tener en cuenta. Esto es lo que va a pasar con los receptores. ¿Cuánto tiempo va a durar? La evidencia dice que pueden durar más o menos 20 días, otros duran 15 días según la respuesta. Durante este periodo súper importante dentro de la rutina de las UCIs estar muy pendiente de los parámetros urinarios, porque en la mayoría de los casos la literatura reporta que durante los primeros semanas, los primeros días de trasplante, en ocasiones se hace necesario hacer procesos de diálisis de rescate por las adaptaciones, sobre todo en los trasplantes renales, porque esto, mientras se acopla el órgano a hacer su proceso de filtración con un nuevo volumen, con una nueva cantidad de características, unos pHs propios de cada uno, esto podría alterar la dinámica como tal de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en pro de cuidar también el órgano nuevo, en muchas ocasiones se prefiere iniciar unos procesos de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal de forma profiláctica. Esto es lo que tiene que ver con la parte médica de lo que pasa después de que sale el órgano del posible donante y llega a esos cuerpos que estaban en esa lista de espera, previa autorización de su EPS y pues todos los trámites administrativos que esto conlleva. Para hablar del abordaje psicosocial, hay algunos rasgos psicológicos que hacen parte de las poblaciones tanto que necesitan los órganos o los tejidos como los rasgos de las personas que van a donar. Generalmente son personas que desarrollan según su proceso de enfermedad y mediante el proceso adaptativo que sufren de su salud. Sufren síndromes de depresión ansiosa con algunos elementos obsesivos. ¿Por qué elementos obsesivos? Porque hay elementos propios del comportamiento en pro de cuidarse que se empiezan a volver rutinas obsesivas, una compulsión que me lleva a una obsesión para poder suplir esa compulsión, ¿cierto? Antecedentes de ingresos psiquiátricos previos por las mismas crisis afectivas en cuanto a la parte ansiosa.
y porque no tienen control propio de sus emociones de estrés. Las enfermedades psiquiátricas severas, la psicosis, los trastornos de personalidad están presentes, los retrasos mentales y el escaso o nulo apoyo social del paciente necesita para los cuidados extremos en la fase posterior al trasplante. Todas estas condiciones, estos rasgos psicológicos se presentan en estos pacientes secundarios a diagnósticos catastróficos. Son procesos adaptativos frente a una condición de salud nueva que no tienen unos procesos adaptativos completos en seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona entra en un estado de enfermedad crónica, es una pérdida. Se genera un estado de duelo porque está perdiendo su condición de salud y hay algo súper importante que se pierde en todo esto y es la autonomía. El ser humano adulto, lo que lo lleva a ser adulto es la autonomía. Al la persona perder la autonomía y perder su estado de salud hace que sea una pérdida y se genere un duelo. Si este duelo como tal no se trabaja, no se supera con herramientas desde el apoyo psicoemocional, se va a volver un problema. Además, no solamente es el duelo de aceptación de la pérdida de la autonomía, sino de una cantidad de protocolos adicionales que se hacen necesarios para el nuevo vivir. Entonces ahí es donde aparecen esos elementos compulsivos, obsesivos compulsivos, porque resulta de que se vuelven extremistas en lo que comen, se vuelven extremistas en el cuidado, se vuelven extremistas con quién hablan, cómo salen, y eso hace también que a nivel social, a nivel de su percepción con el mundo externo, pues tengan problemas para socializar, y obviamente eso trae problemas personales y de cómo se perciben ante el mundo. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta, porque estas personas previamente a ser trasplantadas ya sufrieron un proceso de enfermedad, ya sufrieron una pérdida de su autonomía, y es necesario hacer la intervención, porque si no, cuando se pone ese órgano nuevo van a haber conductas que esas personas pueden llegar en su estado ansioso y en sus problemas propios de su estado mental a afectar su condición. Entonces es súper importante que el paciente, ya cuando se dice que va a entrar a una lista de espera, ese paciente reciba la atención. Uno, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esperando ese paciente un órgano. Y dos, para que su calidad de vida, una vez sea trasplantado, pues realmente tenga un impacto positivo y no se vuelva un impacto solamente de que recibe un órgano y se tenga que ceñir y empezar a exagerar en las cosas que tienen que hacer, porque tampoco le vamos a devolver calidad de vida así. Sin embargo, como hablábamos de que todo eso es un proceso integral y que el donante y el receptor tienen que recibir, tanto la familia del donante como el receptor, o el donante vivo y el receptor vivo, van a tener que sufrir procesos mutuos. Tenemos que tener en cuenta que psicología y psiquiatría también puede determinar algunos patrones de exclusión, así como hablábamos anteriormente ayer de los sí negociables y los sí que no son negociables. Entonces, nosotros sencillamente debemos entender pues que los criterios de exclusión están ligados directamente a valoraciones de examen mental, de pronto ya de diagnósticos propios en la parte psiquiátrica, de seguimientos que se han hecho, en las valoraciones iniciales, por lo menos en los donantes vivos, entender cuándo ellos definitivamente no pueden hacer una donación, porque al hacer la donación pues van a tener una afectación más grande. Y pues está bien querer salvar la vida de tu familiar, sin embargo, si tú vas a quedar con eso, con un problema, es mejor tratar de tratarlo, valga la redundancia, previo a que se dé el trasplante, cosa de que tengas una asimilación importante de lo que estás haciendo. Esas exclusiones que no son negociables desde la parte mental, entonces los síndromes depresivos ansiosos con elementos obsesivos, esas personas no son es importante tener en cuenta que muy difícilmente se van a adaptar a una nueva vida sin un órgano, en el caso de los donantes vivos, o con un órgano nuevo, porque pues esas personas van a desarrollar conductas que pueden generar el rechazo. Antecedentes de ingresos psiquiátricos, donde hay labilidad afectiva, incontinencia afectiva, enfermedades psiquiátricas severas,
el retraso mental, siempre y cuando los familiares encargados, la red de apoyo de esos pacientes, pues tengan alguna condición mental que limite el cuidado real del paciente, porque pues esos pacientes con retraso mental o con algún tipo de condición que limite como tal su independencia, van a depender al 100% de su cuidador, y si su cuidador mentalmente no está en capacidad de hacer su labor de cuidador, pues sencillamente sería un trasplante fallido. Tendríamos un problema en vez de una solución. Entonces, si la red de apoyo del paciente que vamos a trasplantar tiene alguna condición que me limite el cuidado del paciente, yo no puedo ir a intervenir un paciente de esa forma, porque le voy a generar un daño más que un beneficio. Escaso en un apoyo social, el paciente necesita cuidados, como ya lo habíamos dicho también, y pues necesitamos que esa red de apoyo sea sólida, no sea de forma intermitente, porque pues a veces encontramos que hay personas que en medio de la desesperación y todo esto, pues que ya son solas, que ya no tienen ningún tipo de red de apoyo, aparecen familiares que son los que aparecen en las instituciones, prestaciones de servicios, para que se pueda dar el proceso como tal de donación. Eso es como cuando recibimos una remisión y dicen, no, es que yo no lo conozco, es que me pidieron el favor para que lo dejaran remitir. Algo similar, ¿sí me entienden? Entonces eso es algo que se tiene que estudiar y que se debe evaluar previo a hacer el proceso del trasplante del paciente. Bueno, en cuanto a las terapias en la parte física, encontramos que en la parte mental, lo que se elige desde la psicología es la terapia cognitiva conductual. A partir del conocimiento y de algo ya establecido, lo que se trata o lo que se espera es llegar a modificar las conductas en estos pacientes. ¿Por qué es tan importante irse por la parte de la cognitiva conductual? Porque sencillamente nuestros pacientes van a tener unos cambios importantes que hacer desde su entorno y desde su calidad de vida. Tenemos que hacer entender a ese paciente y sus seguimientos cómo van a realizarse. Yo creo que antes de realizar un trasplante, de hecho yo creo que en el momento en que la persona entra en la lista de espera, es un trabajo que se tiene que iniciar allí. Iniciar los cambios de vida. Muchas veces esperamos y pues sí se logran durante el proceso de enfermedad, porque pues el paciente clínicamente enfermo ya empieza a ver la necesidad de generar cambios que permitan ver reflejados criterios buenos en su salud cuando ya no hay nada que hacer. Pasa mucho con el paciente diabético. Recuerden que cuando hablábamos al inicio de las primeras charlas, mirábamos que los órganos más solicitados era el riñón. Recuerden que pues el riñón pues, es el órgano que más se afecta a nivel prerrenal pues, durante la diabetes y durante la hipertensión arterial, porque pues, disminuye el flujo de sangre a este órgano y pues con eso se genera el daño. Estos pacientes tienen que ser intervenidos desde la parte nutricional, psicológica, porque si el paciente recibe su nuevo riñón y sigue tomando gaseosas y sigue comiendo pan y sigue comiendo azúcar, ¿qué va a pasar con ese riñón? Y ahí es donde entra súper importante la red de apoyo, porque es que la red de apoyo no puede pretender de que si el abuelito o la señora vive con 5 personas más, entonces que usted es trasplantada y usted es diabética y usted ya no, ahora sí es verdad que no puede tomar gaseosa, usted no puede, pero todos se sentaron alrededor de ella y se tomaron una gaseosa. O ella no puede comer pan, pero pues en la cesta del pan siempre hay 10,000 pesos de pan diarios, ¿cierto? Y sí, está bien. Hay muchas conductas alimentarias que se perduran en las familias por el nivel económico. Sin embargo, ya está demostrado que el agua vale menos que la gaseosa y el agua la debe consumir todos sin nada más. Que una libra de azúcar, la verdad no tengo conocimiento cuánto está una libra de azúcar ahorita en el mercado. Si alguien tiene el dato, pues me lo puede regalar. ¿Y cuánto más o menos les dura una libra de azúcar a una familia normal? Una libra de azúcar les puede durar, ¿qué? ¿3 días? ¿Y con qué necesidad? O sea, con esos, no sé, 3,500 pesos, yo creo que pueden comprar huevitos y los hace mejor.
Entonces es empezar a generar esos cambios y empezar también desde la parte asistencial a generar esos cambios. A veces vemos y hace algún tiempo se vio en redes sociales que empezaron a exponer las dietas de algunas instituciones prestadoras de servicios, donde dicen, bueno, como a un paciente diabético le doy esto. Y es eso, o sea, si yo estoy viendo la falla, ya nosotros a niveles de las instituciones tenemos plataformas donde podemos reportar los indicios de atenciones inseguras que hacen que las cosas funcionen un poquito mejor, porque es que es un trabajo de todos. Es ese paciente que necesita cambiar su chip, pero que tenemos que darle un entorno seguro para cambiar el chip. Eso es como un paciente drogadicto. Un paciente drogadicto tú no lo vas a poner a recuperarse frente a uno que esté fumando marihuana, porque no estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. La atención a las familias de los pacientes que fueron donantes activos es súper importante desde el momento que se decreta la muerte encefálica. Recordemos que esa atención a la familia la hace el psicólogo que pertenece a la red de donación de órganos. Nadie más está en facultades de hacer... de manejar en esos familiares y en esos pacientes como tal el duelo ni nada más, porque pues es un duelo diferente, lo que yo les decía, es ver entrar a su paciente y es ver salir a su paciente en unas cajitas azules. Entonces eso es súper importante tener en cuenta. En la empatía no solamente es ponerme en el lugar del otro, que además eso es como imposible. A veces el dolor del otro, por más de que querramos, no va a doler igual que el otro. Pero sí es importante evaluar y validar la sensación del otro. No es, pero normal, pues si ya se murió, pues iban a sacar los órganos, porque no, porque es que el otro tiene un sentimiento. Y siempre como la sensación de que yo sí enterré a mi familiar, pero su corazón quedó con alguien y su pulmón quedó con alguien. A veces esa visión materialista como tal de los cuerpos nos hace tener un duelo diferente. Entonces el manejo del duelo en estas familias es un poco complejo y es un poco diferente. Pues esa es por lo menos la causa más importante por lo cual no hay conexión entre los donantes y los donadores y los receptores, porque pues realmente esto empeoraría las cosas en la resolución de ese duelo. Además, recuerden que desde la ley hablábamos de que eso es algo totalmente altruista y que no se contempla ningún tipo de recompensa ni económica, ni física, ni de ninguna índole para la familia de la persona que entrega los órganos. Entonces es sencillamente entender de que los órganos no van al cielo y que hay personas que sí necesitan el órgano para seguir viviendo. Para ser un poco también congruentes con las filosofías de vida de las personas creyentes, pues es ayudar al prójimo, ¿no? Es darle vida a alguien que pues está perdiendo la vida y que pues yo tengo algo con que salvarla. Es como si yo tuviera la nevera llena de comida que voy a descartar y afuera hay gente pues muriendo a punto de inanición por un pedazo de esa comida. Entonces es básicamente como esa parte. La familia y el paciente que recibe su órgano, la atención psicológica guiada a la aceptación total de su nueva condición, al cuidado del órgano, a las conductas de autocuidado de su salud y sobre todo la actuación importante de las IPS en el control del acoplamiento. Los rechazos de los órganos no solamente se dan en la fase aguda, es decir, en los primeros 14 días, sino también se puede dar en la fase tardía. Hay personas que pues sencillamente durante 2 años vivieron bien y de un momento a otro empezaron a tener sintomatología, hicieron un rechazo posterior a un acoplamiento exitoso, entre comillas. Es importante el seguimiento médico. Esas personas siguen inmunosuprimidas por algunos periodos de tiempo y pues es importante el acompañamiento de la función de su órgano, estar pendiente si es un riñón de su función renal, porque a veces van a tener momentos en los que van a tener que hacer rescates a su riñón, por ejemplo, ayudarle al riñón para que no se sobresature mientras él se acopla. Recordemos que el medio interno de los seres humanos, la microbiota y todo esto que se ha estudiado a lo largo del tiempo, que define como tal
nuestro sistema inmune y todo ese tema tan complejo como la inmunidad de los pacientes. Es muy de los ambientes en donde crecemos, muy de lo que comemos, muy de lo que somos, muy de los ambientes en los que vivimos. Entonces todo eso, ese medio interno también va a influir en el acople de ese paciente. Hay que también ser muy cautelosos en cuanto a esas donaciones, porque a veces resulta de que son personas que murieron en condiciones fatales, que murieron en condiciones de pronto que tenían problemas de drogadicción. Hay personas que moralmente sienten algún tipo de aberración porque no quiero recibir ese órgano de esa persona así. Entonces necesitamos hacer un trabajo diferente con esas personas, y ahí es donde radica el seguimiento psicológico y el seguimiento personal de esos pacientes. Necesitamos hacer directamente el seguimiento tanto físico como mental de esos pacientes. Eso es súper importante, entender esas cosas. Entonces, para hacer como un recorderis completo y un resumen pues de todo esto que hemos hablado durante estos 4 días, primero, entender que la fase inicial de todo esto está en manos de los personales tanto de urgencias y de las UCIs, y en algunos casos de hospitalización, cuando el paciente que está hospitalizado tiene una opción de ir a una unidad de cuidados intensivos porque pues inicialmente su condición no es tan crítica como se pensaba. Que las alarmas se deben prender en cada uno de nosotros para hacer notificaciones claras que puedan permitir el despliegue logístico que pues trae consigo todo lo que es la parte de la donación de un órgano. Ya seguido de eso, pues tener muy claro cómo se decreta pues una muerte encefálica. Recuerden muy bien el test de apnea. Muy seguramente pues es algo que lo tendrá que hacer un especialista, sin embargo es bueno saberlo hacer. Obsérvenlo cuando tengan la posibilidad de estar en una unidad de cuidados intensivos que tengan ese tipo de pacientes. Observen cuando lo estén haciendo, porque pues no estamos excluidos de que en algún momento tengamos que de pronto ver que hay una respuesta. Entender que cada cuerpo dona aproximadamente 52 vidas a personas diferentes, que pues tenemos que tener en cuenta los no absolutos del trasplante de órganos, como es los CEAs, que no pues tienen sus excepciones, el CEAs vasocelular en piel, el in situ en útero, desde que no haya metástasis, y también el primario del sistema nervioso central, desde que no sea un secundarismo del mismo. Entender que el proceso de explantación es un andamiaje logístico bastante importante, que nuestro equipo como tal encargado y especializado está directamente relacionado y organizado políticamente pues por unas regionales que son las encargadas de diferentes zonas del país. Recordar que estos centros donde se hacen las explantaciones, pues con que tengan una sala de cirugía y una UCI, con eso es suficiente. Sin embargo, si vamos a hablar de los trasplantes propiamente dichos, de los injertos, pues realmente sí tiene que ser un 4º nivel. Cuando tengamos la posibilidad de pronto de estar en una parte de dirigir o de dar como tal a conocer algún tipo de política, y que veamos, como lo evidenciamos en la sesión 2, que hay falencias en cuanto a la recolección, que hay falencias en cuanto a las políticas propias de los trasplantes, pues poderlas hacer saber y poder hacer cambios efectivos para que eso se dé. Es súper importante eso. O sea, realmente los cambios empiezan cuando detectamos las fallas. Si no detectamos las fallas, no hay cambios, y eso aplica para todo en la vida. Si estoy en una institución, si estoy en una población alejada, que sencillamente no me permite o me doy cuenta que esto no se está haciendo, y tengo de pronto alguna posibilidad desde lo administrativo de plantear el área de mejora, siempre proponerla. Y yo creo que estos conocimientos de esos protocolos lo que más nos permiten es eso, hablar con un poquito de conocimiento de causa,
sobre todo porque si se dieron cuenta la primera sesión fue todo lo legal, y pues que es una ley de la nación, está un decreto que reglamenta esto, o sea que esto no es algo de que si queremos o no, sino que es algo que tiene que darse y que se tiene que garantizar, sobre todo por nuestros pacientes que necesitan la donación. Porque pues finalmente los pacientes que van a ser explantados ya ellos tienen su condición clínica definida, ellos ya murieron encefálicamente y pues posteriormente corporalmente ya ellos no están en el plano terrenal. Entonces, pero sí, son 52 vidas que se pueden salvar y que son súper importantes tenerlas en cuenta. Y pues finalmente, si vamos a derechos fundamentales, tienen derecho a la vida y pues no podemos, por cuestiones y trámites administrativos, pues cegar esas vidas. Muchas personas mueren en las listas de espera. Es apenas esperado, porque cuando entras a una lista de espera es porque tu órgano ya no funciona, ya no sirve. Entonces, la tarea de esto y del conocimiento es permitir que esas personas se les respete su derecho a la vida desde nuestra posibilidad, hacer las cosas bien como profesionales de la salud. Entregar como tal la evidencia que permita decir está en muerte encefálica, decir es una persona joven, es una persona sana, reportémoslo a la red, reportémoslo a la regional, si no, pues vamos al siguiente escalón hacia arriba, pero tenemos que reportar que hay un cuerpo que tiene la posibilidad de donación y que pues hay otras personas necesitando esa donación. Implementar esos protocolos ha sido bastante complejo, además que económicamente es bastante dispendioso también, porque esto no son cosas que las puede hacer todo el mundo, literalmente el equipo es especializado en eso, es realmente es un desgaste de recursos, es una cuestión grande en recursos, es una inversión grande en talento humano, porque son personas que solo se dedican a hacer eso, explantes e implantes. Entonces, eso es como a grosso modo lo importante, siempre el acompañamiento desde la salud mental, previo al trasplante, durante el trasplante y después de una vida trasplantada, porque hay que llevar una vida con otra vida adentro. A veces hay personas que experimentan culpa, hay personas que empiezan a experimentar cuadros ansiosos o depresivos secundarios a los trasplantes porque pues se sienten culpables de que alguien haya muerto de pronto por ellos. Sin embargo, esto solamente lo debe manejar el personal especializado. Llenarnos de un poquito de empatía con el otro. Recuerden que para mí, y el concepto que les quiero dejar de empatía, no es ponerme los zapatos del otro, porque eso nunca va a ser así. Por más que querramos, yo no voy a sentir el dolor de la histerectomía de la señora, ni voy a sentir el dolor del trasplante de hígado del señor, pero sí puedo validar lo que le está sintiendo. Yo a veces les digo que muchas personas llegan al área de la salud por equivocación o no saben por qué resultaron allí, pero sí saben que su trabajo les está cambiando la vida. Y solo por eso hay que hacer las cosas bien. Solo por eso hay que meterle amor a lo que se hace, porque todo lo que hacemos lleva la firma y nuestro nombre. Por ende, tiene que ser bien hecho, porque no creo que a nadie le guste mostrar algo que no le quedó bien. Entonces llenémonos de amor, a veces tenemos problemas, también tenemos cosas, y esa es la invitación también, que como personal de salud tenemos que acostumbrarnos a tener una red de apoyo que no necesariamente sea nuestra familia, sino a acostumbrarnos a hacer esas catarsis y esas limpiezas emocionales directamente ligadas, ya bien sea a un terapeuta, a una actividad que nos guste, que nos sirva de escape, porque necesitamos evitar cada día más el síndrome de burnout. Necesitamos tener mentes sanas y también recordar que pues así como servimos a los pacientes, pues servimos a nuestras familias y que ellos también necesitan tener personas sanas en su entorno y no estresadas por lo que está pasando en un hospital. Súper importante tener en cuenta ese manejo integral del paciente. No es yo soy el médico y yo soy el que sé. Es una frase demasiado robusta en la parte de la salud, porque creo que cuando trataremos una vida en mano, cada quien debe aportar su conocimiento especializado para sacar en adelante esto. En las unidades de cuidados intensivos esto se nota mucho porque está el terapeuta respiratorio, al lado está el nutricionista, al lado está el urgenciólogo, están los cuidados de enfermería, y eso es muy bonito
Ojalá extendiéramos eso a las áreas de hospitalización y de urgencias. A veces en la urgencia se nos da mucho porque todo es rápido y todo es ya, entonces no hay necesidad de humanizar, porque ¿para qué? Aunque pues es absurdo el tema de humanizar al ser humano, porque se supone que lo que nos hace humanos es realmente eso, que ya somos humanos. Y eso también, ese término de humanización hay que repensarlo todos los días, porque nosotros no necesitamos ser humanizados, porque ya se supone que somos humanizados por el hecho de tener razón. Entonces, sí, la empatía y el trabajo mancomunado entre todas las áreas. Aquí no hay ninguno que sea más que el otro. Eso es algo producto de la sociedad. Sin embargo, somos un equipo de salud y el equipo de salud, su único objetivo y el objetivo blanco va a ser el paciente y sus familias, porque cada paciente tiene un entorno el cual se debe, un entorno el cual se afecta, porque tener un paciente en cama, por ejemplo, afecta toda una familia. Tener un paciente que fallece y que era el proveedor afecta a toda una familia. Tener un paciente en una unidad de cuidados intensivos, en un estado de hospitalización, las dinámicas familiares se afectan de forma importante. Y a veces no normalizar lo que desde el conocimiento para nosotros es normal, porque es que resulta de que el familiar no sabe que cuando la gotica no cae es normal, porque yo le tengo los líquidos cerrados. Lo importante es que si fuiste a cerrar los líquidos le digas: el médico mandó a bajar los líquidos del paciente porque está un poquito hipertenso y queremos ver si está elevado el volumen y no va a caer más la gotica. Ese paciente que tú le haces esa educación cuando cerraste los líquidos es un familiar que no te va a llegar a la estación de enfermería a decirte: es que niña, la gotica no cae. Porque es que a ti lo que te estresa cuando te dicen la gotica no cae, no es que la gotica no caiga, sino que para ti te parece demasiado obvio que la gotica no está cayendo porque tú la cerraste. Pero para ese familiar que cree que esa gotica es la que mantiene vivo a su familia, pues es importante saber por qué no cae la gotica. Y sí, manejamos niveles de estrés altos, muchos pacientes por trabajador de salud. Sí, tenemos cosas personales, sí, pero nuestro paciente necesita nuestra mejor versión y nuestro mejor espacio. Y en este tema puntual del trasplante de órganos, recuerden de que hay alguien que se fue y hay alguien que creyó irse por no tener ese órgano. Y por ende, tanto los cuidados del que creyó irse, que ahora tiene un órgano nuevo y que cree que todo es supremamente importante, tenemos que validárselo y darle la importancia a eso. Y el que se fue, hay una familia que tiene un duelo por delante, que tiene una pérdida importante, que socialmente se va a ver afectada, personalmente se van a ver afectados, y pues que generalmente son muertes que llegan de forma inesperada y pues que son personas que no pensaron que iban a morir y generalmente son personas jóvenes. Entonces, llenarnos un poquito de ese tema de amor. Quiero saber si tienen alguna duda de lo de los 4 días, si entre lo que han revisado, de pronto los que no han entrado, sino que luego han visto las grabaciones, para aclarar las dudas en este momento y dar por terminado el tema. ¿Dudas, preguntas? Aquí les dejé como el protocolo psicológico es el último. El segundo es el protocolo de cuidado de órganos. Y el primero es como la parte legal del Instituto Nacional de Salud, con las políticas de calidad y todo eso, para que pues cuando tengan que revisarlas o de pronto echarles mano, pues sin miedo sepan que tienen allí ya eso ahí organizadito. Y son artículos que pueden ir revisando y tienen unas gráficas muy chéveres. Y pues les dejo esa pequeña reflexión. Claro que somos donantes de órganos porque somos personas maravillosas, sanas, y cuidémonos, porque de pronto si nos agarra la muerte antes, hay alguien más que necesita nuestro corazoncito o nuestro huesito, y pues cuidémonos porque hay otra persona que de pronto nos necesita. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía.
Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.